Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? Bien, muy bien, che. Ya estamos en el programa 147, Osvaldo. Bueno, ya estamos cerca de 150. Sí, ya vamos a festejar seguramente los 150. Y aprovechamos para saludar a los que nos escuchan, principalmente a nuestros oyentes de acá de Brasil, de Río de Janeiro, de Estados Unidos también, de Argentina, y de Japón y de Alemania, Osvaldo. Japón y Alemania también, qué bárbaro. Sí. Supongo que deben ser o brasileños o argentinos, aparte de Estados Unidos, que bueno, sí, toman una colonia grande latina, tiene, ¿no? Claro, sí, así que les mandamos un abrazo, que siempre nos olvidamos de saludarlos, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hacer un programa un poco especial, Osvaldo. La vez pasada hicimos un programa sin noticias en la primera parte, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Le agradecemos nuevamente a nuestra invitada del programa anterior, a la licenciada Laura Lacase, que realmente fue un lujo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual, muy completo, muy profesional lo que decía, diríamos. Por eso que no hicimos la tradicional primera sección donde nosotros nos referimos a noticias cortas del Mercosur. En función de eso, este programa podemos hacerlo al contrario, todo lleno de noticias cortas. ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí, tal cual. Y no solo del Mercosur, también podemos ampliar a algún otro país, ¿no, Ramiro? Sí, porque vamos a hablar, todas estas noticias tienen un común denominador, ¿no? Un hilo de Ariadna, que es la Lava-Jato y las ramificaciones de la Lava-Jato. La Lava-Jato que comienza en Brasil y después, a partir de los países donde estuvo trabajando, donde tuvo participación en la obra pública, la Odebrecht, se han ido abriendo diferentes causas y van tomando forma. Después en Argentina la más fuerte fue la causa de los cuadernos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que si bien Odebrecht también trabajó en la Argentina, la causa de los cuadernos no tuvo directa implicancia, diríamos, en la Odebrecht, ¿no? Porque la Odebrecht parecería que actuaba muchas veces como socio con empresas amigas del actual presidente. Exactamente, Osvaldo. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la Lava-Jato. Y nosotros hablamos ya en dos oportunidades, en dos programas de Lawfare, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, programa que para mí fue, cuando lo íbamos estudiando o analizando, realmente un aprendizaje, ¿no? Porque desconocía las implicancias y la historia que tiene el lawfare y cómo se estaba usando. Creo que inclusive, por lo menos acá en la Argentina, adquirió notoriedad un par de meses después de que nosotros ya hablamos del lawfare como una política de destrucción de la imagen de los opositores, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, y nosotros decíamos que lawfare era realmente la utilización. Bueno, no nosotros, no, o sea, se define el lawfare como la utilización. No lo inventamos nosotros. Claro, no lo inventamos nosotros, esto viene de una palabra que viene del inglés, viene de un general norteamericano, que es la guerra judicial, pero es la guerra política judicial. O sea, usar los medios jurisdiccionales para una actividad política y, como dijiste vos, Osvaldo, para perseguir a los opositores, básicamente, ¿no? Y te quería, Ramiro, porque este mes, en septiembre, se conmemora que vino la Comisión Internacional de Derechos Humanos, encabezada en ese momento por Patricia Derian, que era la encargada de derechos humanos del gobierno de Jimmy Carter, ¿no? En el año 79. Bueno, en ese momento se empezó a utilizar todas las noticias, todo, y se difundían los temas de derechos humanos. Después, esa misma comisión del gobierno norteamericano
sobre todo cuando empezaron a aparecer los gobiernos republicanos, empezó a girarla y utilizar esos temas de derechos humanos para hacer el lawfare sobre los países que terminaron con derrocando el gobierno, ¿no? Podemos hablar en el caso del norte de África, de Libia, y algunos otros países que Siria intentaron hacer lo mismo, todavía el gobierno sigue y ahora son las víctimas Venezuela. O sea, la misma idea que tenía un origen noble, que acá fue muy importante porque realmente permitió que se fuera conociendo las espantosas actuaciones del gobierno militar, se fue tornando en una política de persecución a países que pensaban distinto a Estados Unidos. Sí, qué bien que has traído eso, Osvaldo, porque además en esos países del Magreb, como se llama esa región del norte de África, que se salvó nada más que Marruecos por causa de la influencia francesa y que dijeron, bueno, este es mi territorio, acá no se metan, ¿no? Entonces fue básicamente eso, porque los otros países sí, todos... pasó en Egipto, en ¿sí? Argelia. En Túnez. Sí, Argelia menos, tenés razón, sí. En Túnez. Y también se asociaba mucho con la corrupción. Acá en Latinoamérica, como ya el tema de los derechos humanos no podía ser tocado, acá ha tomado siempre ese sesgo de la lucha contra la corrupción. O sea, como no acá no nos pueden acusar de terrorismo, era simplemente el narcotráfico, pero el narcotráfico, como sabemos, está muy reducido a los países cordilleranos, ¿no? Básicamente sí, a los productores o en el caso de México a los vecinos de Estados Unidos. Sin embargo, en Venezuela, Ramiro, creo que también utilizaron, por lo menos el discurso de acá, demuestran, acá se ve políticos de derecha que muestran un interés, la verdad, impensado en los derechos humanos en Venezuela. Cuando se violan los derechos humanos en otros países no dicen ni media palabra, ¿no? Cuando se violan en Arabia Saudita o en algún otro país nadie dice nada, pero en Venezuela parece que les están pisando el callo. O en la propia Colombia, que ellos tanto admiran, que la tiran al ladito, y que es un tema que vamos a tratar en el próximo programa, ¿no? Los derechos humanos en Colombia. Solo para tener una idea, ya en los últimos 9 meses han asesinado más de 150 activistas sociales. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Pero muy bien apuntado, Osvaldo, muy bien apuntado. Sí, tenés razón. Pero nosotros decíamos entonces que sí, que era una cuestión política. Ahora, ¿qué te parece cuando lo dicen los mismos operadores jurídicos? A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, no hay nada que decir, las mismas partes si lo dicen. Vamos a comenzar por Brasil, entonces. La semana pasada, el periódico Folha de São Paulo, junto con el portal de Intercept, que vienen haciendo esta Vaza Jato, como se llama ahora, ¿no? Que digamos la contracara de la Lava Jato, mostrando los pormenores de la Lava Jato a través de los mensajes de los operadores judiciales, ¿no? O sea, a través de Moro y todos los fiscales que se reunían en las salas del Telegram, ¿no? Para intercambiar informaciones. Nosotros habíamos visto ya en aquel momento, Osvaldo, la ilegalidad de las escuchas que le habían hecho a Dilma Rousseff y a Lula da Silva cuando Dilma lo nombra ministro del Interior, sería jefe de gabinete en realidad, para ser más moderno, ¿no, Osvaldo? Uh-huh. Es un operador político y era justamente para intentar rearmar la base aliada, ¿no? Y aproximarse al PSDB. Y Lula estaba muy receloso de eso, porque él tenía miedo que dijeran que él buscaba la protección judicial, porque al ser ministro en Brasil pasa a tener lo que se llama el fuero privilegiado, o sea, es juzgado originariamente y exclusivamente por la Corte de Justicia y no por los tribunales inferiores, ¿no? Entonces él sale, digamos, de la competencia del juez de la Lava Jato. ¿Está claro eso, Osvaldo, no? Sí. Entonces Lula no quería aceptar por causa de eso. Entonces hay 22 diálogos y en determinado momento ya el juez Moro pide que le hagan una escucha al teléfono supuestamente al teléfono de Lula, que tampoco era de Lula porque Lula no tenía teléfono celular, el agente de seguridad de él tenía. Y captan eso termina a las 11:30 de la mañana, da la orden para que la empresa telefónica no realice más las escuchas. A las 4 de la tarde captan una escucha, la empresa telefónica se la manda, ya estaba, digamos, había extrapolado el término de temporal que le había dado Moro, y captan una conversación entre Dilma Rousseff, presidente de la República, y Lula diciéndole, bueno querido, te mando ya el papel o el poder, no dice papel ni poder, otra palabra que no recuerdo ahora,
para que lo uses en el caso de que sea necesario. Y ahí, menos de 2 horas después, a las 6 de la tarde, ya sale en La Globo editado como diciendo que Lula quería evadirse de la acción de la justicia a través del nombramiento de Dilma Rousseff. Y eso lo hizo público el juez Moro. O sea, a las 16 horas, 16:15 creo que era, alguna cosa por el estilo, levanta el secreto de sumario para que ese audio sea público y menos de 2 horas después ya estaba en La Globo. Los de La Globo son fantásticos, ¿no? Porque 2 horas ya saben, lo editan. O sea, a alguien les pasó eso. Eso lo decíamos nosotros especulando. ¿Te acuerdas, Osvaldo, no? Sí. Esto es solo refrescando la memoria. Ahora aparecen los diálogos entre los propios fiscales. Y uno le dice a Dalañol, cuidado, que lo que estamos haciendo es ilegal. ¿Y sabe lo que dice Dalañol? ¿Qué dice? Este tema no es jurídico, este tema es político. Ellos mismos reconocen, tal cual. Entonces, como decíamos, a confesión de parte, relevo de pruebas, Osvaldo, ¿no te parece? Sí, es innecesario cualquier otra prueba fáctica, si total ellos mismos lo reconocen, pero o sea, esos audios son contemporáneos al audio que implicaba a Dilma y a Lula. Sí, totalmente, Osvaldo. Son todo antes de que se hicieran públicos, ¿no? Antes de que se hicieran públicos, ellos estaban especulando con eso, y antes de que se hiciera público, estaban discutiendo eso. Y en esos audios queda muy claro que actuaron por orden del ruso. El ruso es el apodo que le dan al juez Moro. Y también se burlaban, o trataban a Lula de una forma muy despectiva, lo llamaban el 9. Porque como le falta un dedo a Lula, que lo perdió cuando era tornero mecánico. Por eso le echan el 9. No, realmente es una demuestra. Sí, realmente. Yo te digo la verdad, que nosotros tomemos una cerveza, qué sé yo, en un bar y hagamos eso, bueno, bárbaro, pero que operadores jurídicos en un teléfono que es institucional, a través de un canal que es para comunicarse, digamos, lo hagan de esa manera. A mí me parece terrible, no sé qué te parece a vos, Osvaldo. Sí, realmente. Son cosas que se permiten, sobre todo supongo, que se permiten hacer eso porque se creen que a ellos nunca lo va a alcanzar la justicia, ¿no? Exactamente, Osvaldo, y lamentablemente ha pasado eso durante mucho tiempo, pero tenemos que conmemorar, y ya vamos a hacer una pequeña pausita musical, 2 cosas. Primero, que la Comisión Nacional de Justicia reabrió las causas contra el fiscal Dalañol, que estaban cerradas. E inclusive parece que a un juez corregidor le van a hacer un llamado de atención por haberla cerrado. Y la otra es que ya hay las firmas suficientes para que se instale en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una comisión parlamentar de investigación contra Dalañol, los otros fiscales de la Lavallato y el juez Moro. El juez Moro está medio como que bastante preocupado con esto porque la Comisión Parlamentaria de Investigación es un ente jurisdiccional. Puede inclusive meter presa a personas, ¿no? O sea, hacer que declaren por la fuerza. Una de las funciones judiciales del Poder Legislativo, ¿no, Osvaldo? Claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a escuchar algo de música, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos, dale. Mira, hoy vamos a escuchar música de perseguidos. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a comenzar entonces por una canción que vos ya la conocés, Osvaldo, de una banda que se llama Sudor Marica de Argentina y que ha hecho el famoso hit que en contra de Macri y que le han cerrado la cuenta de Telegram después de haber hecho esto y le han clausurado momentáneamente la cuenta de Facebook. Ahora se la abrieron y tiene poquísima gente que lo sigue, ¿no? Porque han perdido todos los seguidores. Comencemos con ellos, ¿qué te parece, Osvaldo? Vamos, dale. Bueno, si vos querés, la reta también. Ya no llego a pagar el alquiler, no sé qué hacer, todo el día laburando y laburando, encima suelo el bombi y me está precarizando, que la plaza ya no sea un privilegio, quiero vacaciones cuando termine el colegio, endeudarnos para pagar la boleta, también es responsable de esta miseria la reta, Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés la reta también, Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés la reta también,
crean lo que dicen es un cuento. Yo sé bien que a mi abuela le falta medicamento. Sé bien que a mi abuela le falta medicamento. ¿Y qué me importa a mí la senda? Mientras falla hambre en el país, esa es la urgencia. La alegría del pueblo iba a volver. Por eso en octubre ya saben lo que hay que hacer. Por eso en octubre ya saben lo que hay que hacer. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés, la reta también. Si vos querés, la reta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés, la reta también. Si vos querés, la reta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés, la reta también. Si vos querés, la reta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés, la reta también. Si vos querés, la reta también. Bueno, eso que escuchábamos era Sudor Marica y el tema Si vos querés, la reta también. Osvaldo, explícanos, ¿por qué le habrán hecho estas cosas a esta banda? ¿Qué pasa con esta música? A ver, vos que estás en Argentina. En este momento ahí se viene la elección, luego de las PASO, la elección, de hacer la efectiva elección donde se van a elegir los candidatos, y Larreta era uno que estaba bastante seguro por la diferencia que había sacado, y esta música está sirviendo y se está usando en todos lados para decir cómo que Larreta también puede perder las elecciones, obviando que ya evidentemente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ya las tiene perdidas, y dice que entonces eso hizo que, de todas maneras, me parece, esta persecución sobre esta banda me parece que es realmente política de la más baja estofa, ¿no? Sí, Osvaldo, sí, tenés razón. En realidad, vamos a ver que las otras persecuciones que vamos a poner música también son más o menos todas de la misma calaña, ¿no? Nada republicano. Pero aparte, bueno, no entiendo cómo pueden conseguir que redes sociales, como vos dijiste bien vos, Facebook, Instagram, que ellos mismos acepten estos de bajar estas cuentas, ¿no? Pero de todas maneras, la verdad que si esa era la idea, creo que fue todo lo contrario, porque cada vez se está difundiendo más y cada vez que hay un movimiento, un encuentro o una manifestación en la ciudad de Buenos Aires, se usa esta música. Y que se encuentran millares de personas en distintos puntos de la ciudad, en distintos horarios, para bailarla, ¿no? Sí, no, realmente, por eso. Pero uno cuando entiende que se utiliza este tipo de políticas que censuran la expresión pero que aparte ni siquiera es agraviante u ofensiva, dice que ya fue, que Macri ya fue, que no puedo llegar a los medicamentos. No, realmente no, o sea, no es que vos decís, bueno, insultar a, como entre comillas podríamos decir lo que pasó con Mauricio Macri, la puta que te parió, claro, qué sé yo. Claro, es verdad. Acá no hay ningún insulto, nada, es solamente, creo que están pintando una realidad, lo único que están diciendo, pero bueno, cosas que en estos 4 años no es la primera vez que pasa, de todas maneras, Ramiro, acá en la Argentina. Pero en el mundo también, Osvaldo. Tengo que recordar que la semana pasada le cerraron todas las cuentas a todos los miembros del Partido Comunista, inclusive hasta el presidente actual de Cuba, y a los periódicos, al Granma, ¿no?, que es el periódico oficial del Partido Comunista Cubano, y a muchos otros más. Ahora se las han abierto nuevamente, pero no a Raúl Castro. La cuenta de Twitter de Raúl Castro seguía clausurada. Ahora, explíqueme por qué, ¿no? Son lamentablemente los nuevos tiempos. Esperemos que no tengamos que acostumbrarnos, ¿no, Osvaldo? No, lo que es peor es que uno lo va internalizando y ya no te sorprende, porque la verdad que esta persecución en las redes sociales tampoco tuvo mucha difusión, Los medios no se detuvieron a hablar sobre esto, lo cual demuestra que se está internalizando el problema y que parece que ya no es más un problema y que parecería que está bien que hagan estas cosas. Sí, Osvaldo, sí, tenés razón. Eso tiene que ver con el tema que estamos viendo y con el lawfare y con estas cuestiones de, bueno, yo actúo mientras no afecte mis intereses. Y ahora vamos a ver otro tema que también está muy relacionado con esto de yo actúo en cuanto no afecta mis intereses, que es, ¿te acordás que habíamos nombrado nosotros, habíamos hecho referencia a la resolución 666, mirá qué número, ¿no?, del ministro Moro,
que reglamentaba la nueva ley de inmigración que se sancionó en el 2017, que reemplazó la ley de inmigración de la dictadura, Osvaldo, que era horrible. Sí. Bueno, y ahora, con el problema este de Green Wall, y una de las formas de atacarlo fue una reglamentación entre gallos y medianoche que ha hecho el juez, el ex juez Moro, actual ministro de Justicia y de Seguridad, que sinceramente cada vez que se mete al legislador mete la pata porque no tiene ni siquiera los más básicos conocimientos del derecho constitucional moderno, y lo podemos decir con todas las letras. Entre gallos y medianoche instauró un sistema de deportación express en el cual no había contradictorio. Era simplemente por resolución administrativa del Poder Ejecutivo y con plazos de entre 12 y 48 horas para aquellas personas que podrían haberse convertido en indeseables o atentar contra los principios de la Constitución brasilera. Y eso lo definía el Poder Ejecutivo. Y esto es interesante porque la ley tiene una pequeña falla que mete en la misma bolsa al ingreso de los extranjeros en el país, a las deportaciones y a las expulsiones. Entonces no queda muy claro qué es esto de la expulsión. Una deportación sabemos muy bien que es una consecuencia penal por determinados actos y quién la tiene que hacer. Pero esto de la expulsión era una cosa interesante porque no es lo mismo negarle el ingreso a un país que expulsar a una persona que está en el país. Todos los países tienen el derecho de decirle a cualquier extranjero, usted no entra. ¿Por qué? Porque no quiero. No tiene que pasar por los méritos, ni es una decisión totalmente arbitraria que todos los países tienen derecho a tomar, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que tiene su origen en mil años atrás, ¿no? Claro. Que cualquier país podía decidir y pedía que ingresara. Este caso, por lo que vos estás diciendo, Ramiro, va más allá, no impide, sino que una vez estando adentro, permite una expulsión de manera arbitraria y sin ningún procedimiento jurídico, procedimiento por lo menos contradictorio, ¿no? Que permita la discusión. Ni siquiera administrativo, Osvaldo. Y esto viola el artículo 5 de la Constitución de Brasil. Y viola todo, ¿no? Sí. O sea, viola todos los pactos internacionales, viola los todo. derechos humanos más básicos, tal Claro, bueno. Y ahora la fiscal general, que ya está saliendo, digamos, apagando la luz y yéndose, lanza un pedido al Tribunal Superior Federal para que deje sin efecto esta resolución 666 y apunta exactamente eso que nosotros habíamos apuntado en su momento, Osvaldo. La posibilidad de retirar a un extranjero del territorio nacional fundamentada en una mera sospecha por ser persona peligrosa o estar implicada en actos contrarios a los objetivos y principios constitucionales sin la garantía de plazos procesales administrativos razonables, de acceso a informaciones y de comprobación mínima de culpa violan los preceptos fundamentales de la amplia defensa, del contradictorio, del debido proceso legal y de la presunción de inocencia. Ahora que se está yendo, ahí la mujer decide hacer las cosas ciertas jurídicamente. Mientras existía la posibilidad de que Jair Bolsonaro la nombrase nuevamente fiscal general de la República, ahí no decimos nada, ¿viste? No atacamos a Moro, estamos contentos con el gobierno y hacemos la política. Ahora que ya me echaron, bueno, ahora sí me pongo a hacer las cosas que corresponden. ¿No te parece, Osvaldo, medio raro? Es extraño en cuanto al momento que decide hacerlo, pero consecuente con cuestiones que acá en la Argentina también se están discutiendo, ¿no? Sí, Osvaldo, sí, es verdad. No importa si lo hizo, cuándo lo haya hecho, lo importante es que lo ha hecho, Osvaldo. Eso también Sí, que por lo menos tuvo la grandeza jurídica, aunque sea por vergüenza jurídica, por lo menos en algún momento decidió hacerlo, ¿no? Y qué bueno eso que trajiste, Osvaldo, porque en Argentina la cosa también está bastante complicada. A tal punto que el Comité de la ONU, el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, emitió este viernes pasado, el viernes 13, un informe sobre la Argentina y recomendó que derogasen el decreto de necesidad y urgencia, aquel polémico decreto 70 del 2017. Exactamente, porque su contenido es claramente contrario a los mandatos de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Migrantes. Pasamos de tener una ley ejemplar sancionada en la anterior gestión para tener una retrógrada
en la actual gestión, ¿no es verdad, Osvaldo? Y que nos No, lleva... sí, sí, en esta dinámica del gobierno actual que nos quiere imponer leyes antiguas diciendo como que son leyes modernas, ¿no? Como que corresponden a la realidad actual. Lo mismo hacen con las leyes del trabajo, que nos quieren imponer normas del siglo XIX, y en este caso este decreto lo que busca es volver a ese atrás. Y ahí viene el recuerdo que vos debés tener, Ramiro, también, de que hubo un político en ese momento opositor que desde 2016 más o menos empezó a tener ese tipo de apelaciones a que los extranjeros hay que echarlos a patadas, que son los que delinquen. No sé si te acordás, que ya dejó de ser opositor. El señor Pichotto, no Pichetto, digo. Piquetto, como es Piquetto, lo tiene dos T. Señor Piquetto. Me gusta más Pichotto. Pichotto, que hace desde el 2016, 2015 ya tenía apenas inició este gobierno, ¿no? Encontró también que el objeto de sus diatribas siempre eran los extranjeros, que para él eran los que delinquen. Y sirviendo de fundamento a que la ministra de Inseguridad pudiera tener la misma idea, ¿no? Porque también parece que todos los extranjeros hay que matarlos, hay que dejarlos ingresar, son todos los que delinquen, todos los culpables, los que traen la droga, todo, ¿no? Como Piquetto o Pichotto dijo hace poco de esta señora peruana que volvió para poder estar con sus hijos y decía que es la que le vende drogas a los hijos, a sus hijos, cuando la mujer, una vez que había reconocido que había realizado el delito, no solo se había arrepentido de sus hechos, sino que había estudiado enfermería y trabajaba de eso, o sea, y él la tomaba como la culpable de la venta de drogas y todo lo demás, ¿no? Volvemos siempre al principio, Ramiro, desde nuestro primer programa, ¿no? Las similitudes entre Argentina y Brasil cada vez son mayores. Esta vez llegaron un poco tarde, Moro llegó un poco tarde, nosotros del 2017 tenemos un decreto medio jodido. Y esta resolución de este comité de la ONU, exactamente eso. Y dice que paren también de perseguir a la gente inmigrante cuando trabaja, principalmente a los vendedores ambulantes, que a los senegaleses, por favor, cómo los persiguen, ¿no? Esperemos que la cosa funcione. Vamos a nuestra segunda canción, Osvaldo. Dale. Bueno, la segunda canción es una canción que es una cosa más rara esto. En una escuela, no vamos a decir el nombre de la escuela, ¿no? En una escuela los chicos querían presentar una canción de Ciro y los persas que se llama Antes y Después. Querían presentarla en un acto. Y una de las mamás llamó por teléfono y dijo que no tenían que cantar esa canción porque esa canción la había utilizado Cristina Kirchner en un acto y la prohibieron. Entonces los chicos no pudieron cantar esa canción que les gustaba. Entonces, si está prohibida, acá está permitida, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, tal cual. Vamos a pasarla. Vamos. Y en más de un programa, de ser posible, Ramiro. Exactamente. Antes y Después de Ciro y los persas. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga.
bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, Osvaldo, eso que escuchábamos era una canción de amor de Ciro y los persas y que fue prohibida en una escuela. ¿Qué tal? ¿Qué me contás, Osvaldo? No, y que realmente después de escucharla no entiende por qué razón la pueden prohibir, ¿no? Solamente supongo que podría pasar acá, qué sé yo. No, vamos a ver qué pasa en otros lugares de Latinoamérica. También, Osvaldo. no somos los únicos. No me quiero adelantar a la tercera canción que tenemos preparada. Bueno. Vamos a ver entonces una noticia, no podemos llamar una noticia positiva, una adentro, a ver. Y que viene de Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Y que también tiene que ver con la persecución política a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con José López, ¿no? Sí, los famosos bolsos de José López, ¿no? Había que recordar un poco, ya que era José López, que integraba el Ministerio de Obras Públicas, que fue famoso porque tiró unos bolsos a un convento, dejó unas armas y fue todo un problema, fue detenido en esa instancia. Y este hombre, para salvar su situación, ahora se demuestra, ¿no? Dijo que creyó que él dice que creo que los bolsos eran para CFK, después resultó que la misma Cámara demostró que no, el Tribunal Oral dijo que no era así, que no había prueba suficiente de lo que él decía y que lo hizo. Esto es importante lo que dice el tribunal, ¿no? Que aprovechando un contexto político que le permitía para el momento de su declaración acomodar su situación procesal y eventualmente poner en duda el origen del dinero. O sea, no solo dice que los dichos del exsecretario de Obras Públicas son ciertos, sino que se hizo con la finalidad de aprovechar un contexto político, ¿no? Un poco lo que estamos hablando, ¿no? En esta situación del lawfare. El lawfare también tiene la otra pata, ¿no? Que la parte de la prensa, ¿no? Y que en la prensa daban como que López dijo que el dinero era de Cristina. Y López ni siquiera llegó a decir eso. Dijo, creí que el dinero era de Cristina, que era para Cristina. Pero bueno, los medios lo pusieron de esa manera. Y eso me lleva ahora a Brasil. También hubo un caso más o menos parecido. Y que la justicia declaró que no es prueba y archivó la investigación sobre dos ministros, sobre el ministro Mercadante y Ediña Silva, del Partido de los Trabajadores, justamente por eso. Porque los acusaban de lo que se dice contabilidad paralela, que es un delito electoral, Osvaldo, porque una de las empresas dijo haberle pagado $1 millón para la campaña a través de esta contabilidad paralela, ¿no? Al Partido de los Trabajadores. Lo único que tenía el juez para poder determinar si era delito o no era esta declaración de arrepentido, digamos, ¿no?
Y la decisión del fiscal que mandó a archivar fue exactamente esa, la delación premiada, ¿no? La declaración de los arrepentidos de un exdirector de la Odebrecht por sí sola no es prueba suficiente. Y que como este arrepentido, ¿no? Bendito Junior y Carlos Armado Pascual no consiguieron dar más otras pruebas, ¿no? Ni documentos, ni otras personas que corroboraran esos dichos, ¿no, Osvaldo? Entonces se mandaron a archivar. Y está bien que vayan apareciendo estas cosas, porque vamos restableciendo de a poco el debido proceso, ¿no, Osvaldo? Sí, no, de todas maneras podemos decir que en realidad fue condenado a 11 años de prisión por enriquecimiento ilícito López, ¿no? No es que no se lo condenó, pero no cayó esa operación, esa opereta armada para decir que los bolsos eran para CFK, no para CFK. Eso fue lo que realmente quedó demostrado que no era así, ya que él no lo dijo más y que lo hizo con la única finalidad, esto es muy complicado, con la única finalidad de mejorar su situación procesal. O sea, yo acusando a otra persona de ser cómplice o algo, o que me entregó el dinero, que lo tomé para él, con el viejo robo para la corona de la década del 90, eso podía mejorar mi situación procesal y cambiarme de un lugar de detención a un lugar mucho más tranquilo de detención. Eso realmente es atentatorio de debido proceso, ¿no? Que yo tenga que mentir o incorporar a una persona determinada, no a cualquiera, sino en este caso a Cristina Kirchner, para mejorar mi situación procesal. Realmente es una muy mala práctica que esperemos que se abandone y que de terminarse este gobierno no se haga lo mismo también con este gobierno, ¿no? Con este que aparentemente se está yendo, decir, yo peleo en ellos para mejorar mi situación procesal. Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que es interesante también, porque eso ha ocurrido aquí en Brasil, ¿no? Con todas las principales delaciones premiadas, ¿no? Estos arrepentidos que se arrepienten para obtener por lo menos la libertad domiciliaria después de grandes periodos de estar en la cárcel. O eventualmente, esto me quería referir también, Osvaldo, acciones de intimidación que ocurren en función de quebrar a los testigos o a otras personas. Acá en Brasil específicamente, Osvaldo, ha salido la semana pasada también un accionar tanto del juez Moro como de los fiscales federales que hicieron una operación contra la hija de un empresario luso brasilero, ¿no? O sea, portugués y brasilero con doble ciudadanía. Estamos hablando de Raúl Smith, que estaba en Portugal, pide la extradición a Portugal, Portugal acepta, el juez manda a buscarlo y él consigue escaparse y lo querían traer aquí a Brasil para juzgarlo. Entonces, esto también está todo a través de los diálogos que está poniendo publicidad, ¿no? De Intercept. Entonces, a los fiscales, ¿qué se les ocurre? Pedir un allanamiento y que le retengan el pasaporte a la hija, que vive acá en Brasil. El juez Moro, en un primer momento, esto ocurre el 3 de febrero del 2018, dice que no veía ninguna causa suficiente para esta acción tan drástica, ya que esta chica Natalie no participaba en ninguno de los esquemas de corrupción y nunca había aparecido en las investigaciones. Pero cuando lo van a buscar al papá de nuevo a Portugal, se les va escapando. 3 meses después, sin ningún otro argumento nuevo, sin ningún hecho nuevo, sin nada nuevo, los fiscales deciden pedir de nuevo el allanamiento de la casa de esta joven y que le retengan el pasaporte, y el juez Moro, sin ningún nuevo elemento, autoriza eso. Llegan a la casa 3 policías a los gritos con armas largas y ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Los gritos, porque la va a pasar mal tu hijo. Tu hijo tenía 7 años, su hijo, ¿no? Entonces, digamos, accionaron a través del terror para que esta chica se quebrase y le diese información de dónde estaba el papá en Portugal. Bueno, todo esto fue de balde porque ese mismo día el padre ya había apelado a esa extradición y una corte en Portugal le dijo que esa extradición no cumplía los requisitos mínimos, así que no se la daban. Pero fíjate vos cómo actúan, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente es una línea muy delgada, ¿no? Entre un proceso justo y los tribunales de la Inquisición, la que se está traspasando, porque estas presiones que tienen como destino los imputados de algún delito recurren a cualquier medio para que él forzarlo a confiese situaciones
para mejorar una situación. O sea, me imagino este empresario, con tal de proteger a su hija, era capaz de confesar que había matado a Kennedy, ¿no? Sí, o lo que hizo, por ejemplo, Leo Piñeros, ¿no? Que lo habían condenado a 23 años y después dice que tal vez eso fuera para Lula y eso fue la única prueba por la cual lo condenaron a Lula y por lo cual siguen investigando en otros casos, ¿no, Osvaldo? Y eso, como para terminar este temita, me gustaría decir otra cosa de la Lava Jato que no sé si en Argentina creo que no se ha dado y que el Superior Tribunal Federal anuló la sentencia contra Bendini, que fue jefe del Banco Central de Brasil y también de presidente de la Petrobras, porque tenían el mismo plazo para las alegaciones finales los arrepentidos y los denunciados por los arrepentidos. Entonces, ¿cómo me voy a poder defender si no sé de qué me acusan? Si yo no sé qué declaró el arrepentido y me tengo que defender de qué, si yo no sé qué es lo que él ha declarado. ¿Se entiende, Osvaldo? Sí, Porque sí. el juez Moro daba por finalizado el proceso el día tal y ahí se presentaban los alegatos de todos los imputados, pero esos imputados estaban mezclados todos, pero no son los mismos imputados, porque el que se arrepiente está acusando al otro y forma parte de la acusación del otro. Entonces, como un criterio muy técnico, el Superior Tribunal Federal anuló esta sentencia y eso significa que puede anular muchas otras sentencias más, entre ellas la sentencia del propio expresidente Lula, Osvaldo. Sí, acá aparentemente parecería que no se daría de esta manera, ¿no? Que el proceso se respetaría un poquito más. Porque estamos tensando de una forma muy torpe, muy bruta, muy poco trabajada las palabras, haciendo, por ejemplo, procedimientos que van en contra de las garantías y los principios elementales de la Constitución, Osvaldo. Es simplemente eso. Bueno, vamos a escuchar otra canción. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos. Bueno, vamos a seguir con la tercera prohibida. En realidad no es una canción prohibida, es un autor prohibido. No sé si llamarlo prohibido, pero fue una gran metida de pata, por lo menos de la embajada brasilera en Uruguay. Resulta que en Uruguay se está realizando el Festival de Cine Brasilero, que eso está auspiciado, o sea, lo paga de última, la embajada brasilera. Y ahí hay un documental sobre la vida de Chico Buarque. Y llamó una mujer diciendo que era de la embajada a la productora pidiéndole que no la pasen. Entonces las autoridades uruguayas dijeron, bueno, son los que pagan. No la pasamos. No la pasamos, le avisaron, le pidieron disculpas a los productores de la película, le explicaron, les mandaron el audio. Bueno, esto tuvo una repercusión horrible porque no importa si Chico Buarque está a favor de Lula o no. El documental no habla de la vida política. Y aunque hablase de la faz política de Chico Buarque, aunque hablase de eso, ¿no? Pero no, era la vida de él como artista, un artista indiscutido mundialmente, Osvaldo. Sí. ¿Y fue de la embajada brasileña realmente que salió esa llamada? Mira, que están las dudas. Esta gente lo ha tomado como que era de la embajada brasileña. Bueno. Entonces vamos a escuchar a Chico Buarque, ¿qué te parece? Sí, ¿qué vamos a escuchar de Chico Buarque? La última canción de él que se llama Tua Cantiga. Vamos. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se desalmado te faz chorar, deixa cair lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez,
faz fazer manha, me aperrear, e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar, mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando o nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti. Bueno, eso que escuchábamos era Chico Buarque y su última canción, Tua Cantiga. Seguimos con la Lavallato, Osvaldo. Vamos un poquito para el norte, vamos para Ecuador entonces. A ver, que salimos un poco del Mercosur, ¿no? Pero es importante, pues también son tantos de los países que estuvieron mezclados con este tema de la Lavallato, con este tema de la Odebrecht. Sí, es verdad, Osvaldo, pero ahora parece que le han copiado a los argentinos, ¿no? Han hecho una mala copia de la justicia argentina porque también encontraron cuadernos donde está la corrupción de Rafael Correa. Antes de empezar a hablar del tema, Osvaldo, yo me voy a permitir leer lo que dijo el diario El País para hablar de la noticia. Dice así, el País de España, ¿no? El País de España, claro, el País de España, ¿no? Que sabemos muy bien que a qué intereses responde, ¿no? Un cuaderno de 38 páginas revela una trama en Ecuador de pagos ilegales entre altos cargos y empresas. 2 miembros del gobierno de Rafael Correa detenidos e implicados en un presunto delito de concusión por pedir dinero a cambio de contratos con el Estado. Bueno, uno lee esta noticia y ya la miércoles se está cayendo a pedazos la institucionalidad en Ecuador, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Ese término categórico y alarmista, ¿no? Ya parece como que está todo podrido en el gobierno Y después descubrimos que esto era simplemente una investigación y apareció un cuaderno. Un cuaderno como en Argentina, que en Argentina ni el cuaderno apareció, ¿no? Porque cuando le preguntaron al chofer, a este chofer Centeno, que escribía, como es que dijo alguien, escribe como García Márquez y habla como Monzón. Para quien no sabe, Monzón era un boxeador que no tenía mucha escolaridad en Argentina. Y una memoria bárbara, porque sabía todas las direcciones, todo, y después sabía todo, tenía una memoria impresionante. Pero cuando le dijeron, bueno, ¿dónde están los cuadernos? Están en mi casa. Ah, bueno, después fueron a buscar, no están. Ah, están en otro lado. Cuando los fueron a buscar, dijeron, no, me olvidé, los quemé en la parrilla.
porque no había nada, entonces los que me dio miedo, se dijo, los quemó. Sí, sí, o sea, acá no existe, o sea, nunca, no existe físicamente los cuadernos. Aparentemente distinto con lo que pasó en Ecuador, ¿no, Ramiro? Claro, en Ecuador sí aparecieron los cuadernos. Y están hablando... El cuaderno, tenés razón. El cuaderno, un solo cuaderno de 38 páginas. Y supuestamente tiene las pruebas de supuestos actos de corrupción entre 2012 y 2016. Muchos de estos hechos, esta señora los escribe en tiempo presente, ¿no? Hoy vinieron a mi despacho, por ejemplo. Pone las cifras hasta con los centavos. Estamos hablando de Pamela Martínez, ¿no? Una ex asesora de Correa, que le allanaron la casa y ahí encontraron... ¿Qué encontraron? Un cuaderno. Un cuaderno donde se detalla estos supuestos pagos ilegales a los altos funcionarios, del que habla tan pomposamente el diario Digo el diario El País porque colocar cualquiera de la prensa hegemónica, pero si abremos La Nación, Clarín, Mercurio, son todos iguales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí, tiene la misma línea, sobre todo lo que vos dijiste, el Mercurio, La Nación y El País tienen una misma línea editorial. Lo que me extraña que esta noticia, porque la noticia del País no es nueva, es de junio de este año, y acá todavía no llegó esta versión, por lo menos no tuvo la amplia difusión que le dio El País, ¿no? Sí, esto pasó en junio, es verdad, y acá no, en Argentina no se le ha dado mucha difusión, salvo, bueno, un portal que nosotros siempre recomendamos su lectura, Osvaldo, que es nodal.am, ¿no? Que es el portal de noticias latinoamericanas de Pedro Brieger, que trabajan con muchos periodistas y es realmente excelente. Muy poca difusión se le ha dado. Es que en Brasil, bueno, ni te cuento, acá prácticamente no se ha hablado nada, ¿no? No se ha dicho nada, no, si no era por esta nota del País, casi que hubiese quedado solamente en las fronteras de Ecuador la situación. Sí. La prensa ecuatoriana lo llama la madre de todas las pruebas, el cuaderno, ¿no? Como a la declaración del arrepentido Palocci aquí en Brasil, la prensa lo llamaba la declaración del fin del mundo, y que después no dio nada, claro, lógicamente. Porque sí. No había bueno, nada. Los cuadernos también eran como la demostración más cabal acá en la Argentina de la corrupción durante 12 años. Los diarios les gustaba adjetivar de esa manera, ¿no? Diciendo como que bien polenta esto, ¿no? Claro, esta es la posta, ¿viste? Sí. Estamos hablando bastante en términos argentinos, ¿no? Pero sí, la posta es la verdad incuestionable, digamos, ¿no? Bien polenta que tiene todo, ¿no? Que es bien completo, sí. Que eso es irrebatible. Bueno, resulta que estos cuadernos no lo había escrito entre 2002 y 2018, sino que después la pericia técnica descubrió que se habían escrito en el 2018. Y la mujer tuvo que decir, sí, bueno, lo escribí en un impulso en un viaje de avión entre Quito y Guayaquil. ¿Cuánto dura un viaje de avión entre Quito y Guayaquil, Osvaldo? 30 minutos, más o menos, no sé, 40, no sé cuándo tengo... Exactamente, Osvaldo, eso mismo. O sea, la mujer escribe pero con una velocidad impresionante. No, aparte por lo que se lee de la noticia, la precisión y la memoria que tiene, y esto un poco da fundamento, Ramiro, a los que decían de por qué las fotocopias no sirven de prueba en ningún tipo de proceso, porque no se puede saber en qué momento fue escrito ni quién las escribió, porque el trazo indicaría la antigüedad o el papel podría indicar aproximadamente la antigüedad de la escritura o de la tinta, ¿no? Y acá, como hay fotocopias, no se puede saber. Y acá se demostró por esa situación de que no había sido escrito en la época que esta señora Pamela decía, ¿no? Sí, pero Osvaldo, vos habías apuntado, cuando nosotros hablamos de la causa de los cuadernos, ¿te acordás que hicimos el programa? De la Lavallato, sí. La causa de los cuadernos. Vos en aquellas oportunidades habías apuntado que uno de los modelos de los cuadernos que existían, estas copias digitalizadas, había salido después a la venta. Era posterior, sí, es cierto. Pero tampoco no se hizo ninguna pericia ni nada sobre eso por la imposibilidad de hacer pericias sobre fotocopias, ¿no? Ese también era un limitante, por eso es que la prueba era tan endeble. Acá en este caso, da razón a esos dichos, que con este cuaderno que efectivamente apareció, se pueda demostrar que no fue escrito con esa precisión que vos bien decís de comas y centavos, no fue escrito en la época que ella dijo, sino que lo escribió en un vuelo de avión. El expresidente Correa ya había sembrado dudas de la autenticidad a través del Twitter el 1 de junio pasado, cuando lo puso en palabras textuales, Osvaldo.
Un cuaderno que aparece 20 días después de que Pamela Martínez esté en prisión cuando allanaron su casa en Quito. ¿Quién puede creer esto? Y después escribió de nuevo: Pamela García miente porque tiene un acuerdo con la fiscal Dayana Salazar, cuya obsesión es perseguirnos. Ya se conoció que el cuaderno es forjado. Ahora demostraremos que es de 2019. En cualquier país con Estado de Derecho, ante tremendo fraude, la enjuiciada sería la fiscal. Bueno, en Argentina también el fiscal Stornelli está enjuiciado, pero es rebelde, una cosa fantástica. Un fiscal de la nación es rebelde. 5 veces lo citaron al indagatorio y no va. Sí, no, o sea, aquel que tiene que citar, que cita para que vayan a declarar y pide que vayan lo que piden, no, la ley lo asiste, ¿no? No es que lo pide encarecidamente, por favor, tienen que presentarse tal testigo, sino que el juez manda que lo traigan. Acá no se presenta, ¿no? Extrañamente. Pide que los demás hagan lo que él no hace. Sí, por esa causa todavía hay gente que está presa, Osvaldo, todavía hay gente que está presa. Bueno, en el marco de la investigación ecuatoriana, ¿no? La Corte Nacional le pidió a la Interpol la orden de captura de Correa, que vive en Bélgica desde el 2017, y además están procesados el vicepresidente Jorge Glass, cuya salud se piensa que puede correr peligro, por eso están pidiendo que lo trasladen. Y sus exministros Walter Solís, María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado, y junto con el exsecretario jurídico Alexis Mera y unos 20 cargos y funcionarios más, ¿no? O sea, parece todo ridículo, pero hay gente que está procesada, Osvaldo, y hay gente que está presa. Sí, que corre el riesgo de su libertad personal por este tipo de cosas, ¿no? No sé si es ridículo, ofende, pero realmente el riesgo que hay sobre la gente, que cualquiera invente un cuaderno X y ya haga un lío. Y otra cosa que también tiene que ver con muy relacionado con el Lavallato es que, bueno, el fiscal cuando hace la acusación reproduce como argumento párrafos de artículos de la prensa, que fue más o menos lo mismo que ocurrió aquí con el triplex de Lula y que también le dio una cierta palanca a las investigaciones cuando encontraron un artículo de una periodista de La Globo y que después estuvo en todo el proceso, ¿no? O sea, fuente del derecho ahora son notas periodísticas. Eso es fantástico, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, realmente, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, esperemos que se consiga resolver un poco esta situación de Jorge Glass, que corre un riesgo inminente. Esto lo denunció un eurodiputado, ¿no? Manuel Pineda Marín, y vamos a ver cómo... De Izquierda Unida creo que es, ¿no? Sí, exactamente, Osvaldo. Vamos a ver cómo termina. Bueno, Osvaldo, y de nuevo nos han quedado un montón de temas para hablar, pero bueno, hemos llegado al final. Ya tenemos el final. Bueno, pues esperemos que el próximo programa retomaremos muchos de los que empezamos a hablar este programa, porque seguramente va a haber novedades sobre esos temas, así que no hay problema. Todas las semanas nos enseñan que los temas se van repitiendo, ¿no? Así es, Osvaldo. Bueno, aprovechamos para recordar que este programa se emite por las radios RCA Oficial y Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir por las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y que también pueden escuchar los programas anteriores o en nuestra página www.cafemercosur.com o en iTunes, en iVoox, en TuneIn y en Radio Cut. Osvaldo, hasta la próxima entonces, un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.